en el medio, hay una recesión que realmente está asfixiando, ¿no?, a los sectores productivos, a los sectores comerciales, pero sin embargo hay una imagen del presidente que sigue sosteniéndose, ¿no? No ha caído, o sea, no ha crecido, pero tampoco ha caído esa imagen positiva del presidente. ¿A qué se debe esto? Lo que estás marcando es algo muy interesante que no veíamos desde que la democracia volvió a nuestro país en el 83, y es que normalmente los presidentes tienen un pico de aprobación al inicio de su mandato y luego, como todos los ejecutivos, la propia gestión cotidiana empieza a hacer mella en la imagen pública. Hay decisiones que no son populares de tomar y que empiezan a hacer que la consideración de la ciudadanía baje respecto de la figura del primer mandatario, sea provincial, nacional o municipal. En este caso, Javier Milei nos plantea un escenario bastante diferente. Desde que asumió, su imagen positiva se mantiene en torno al 45 y al 50%, de hecho, entre los tucumanos en agosto está alrededor del 45%, y su imagen negativa también se mantiene entre el 45 y el 50%. Esto es muy importante por dos cosas. Primero, porque marca que la expectativa y la esperanza en el presidente de la nación se sigue sosteniendo en la ciudadanía argentina, a pesar de los esfuerzos que viene haciendo para reordenar la macro, para terminar con el déficit cero que plantea el propio presidente de la nación, y al mismo tiempo también plantea que ese núcleo duro de oposición se sigue sosteniendo respecto de la figura del primer mandatario. Acá un elemento interesante. Sí. En el devenir de los meses es mucho más difícil pasar la imagen negativa a positiva que viceversa, y tener un techo tan bajo, un techo que le está tocando la cabeza al presidente de alguna manera, empieza a ser un riesgo para una gestión política que solamente se basa, que solamente tiene como principal ancla política la figura del presidente. Si vos me decís, Aña, bueno, de repente uno puede compartir la responsabilidad política de la gestión política del país en otras cabezas de ministerios, espadas parlamentarias, ese costo político para el presidente de la nación se puede diluir. Hoy no está, salvo una persona, Victoria Villarroel. Victoria Villarroel es la dirigente con mejor imagen del país y es la dirigente nacional con mejor imagen entre los tucumanos. Y la única que fue creciendo, o sea, la que se movió, o sea, en ascendente, ¿no? No solamente se movió en ascendente, se movió en nivel de conocimiento también, fue una de las figuras de más rápido crecimiento, y precisamente la figura de Villarroel es la que más molesta a Javier Milei. Desde el propio ecosistema de Javier Milei dicen, Victoria no sería nada sin Javier, Victoria no tiene un solo voto, y sin embargo Villarroel sigue creciendo en imagen sin pagar ningún costo político por los posicionamientos que toman, ni por el rumbo del gobierno. Es un elemento interesante. Porque aparte, rápidamente actúa, ¿no? Cuando fue lo de las dietas, lo primero que hizo fue despegarse, ¿no? Y yo no tomo también decisiones, no teme marcar el contrapunto con el gobierno nacional, más aún cuando se sigue mostrando como una espada política que garantiza al gobierno que, por ejemplo, cuando tuvo que desempatar en la votación por las bases, no hizo la gran Cobos, sino que le dio el aval al gobierno nacional. En ese sentido, se mantiene en términos institucionalistas, tan institucionalistas que la nota que presentó el bloque de senadores de La Libertad Avanza, que contenía un error de forma, me pareció más una trampita política que buscaron ponerle a Villarroel, porque todo indica que el comunicado fue enviado desde Casa Rosada al Senado. Claro. La trampita es, le pedían a Villarroel como presidente del Senado que echara a Paoltroni, senador de La Libertad Avanza por Formosa, del bloque libertario, y no es una competencia que tenga la presidenta del Congreso de la Nación, es una competencia que tienen los bloques, ella solamente debe ratificar la nueva conformación. Por eso se dio todo este intríngulis respecto de la salida de Paoltroni. Sí, totalmente, y digo, lo que está pasando en La Libertad Avanza y el veto, que todavía no se conoce, el veto que estaría firmando Javier Milei, no sabemos si es parcial o si es total, ¿podría modificar estos números? Bueno, ese también es otro tema interesante. Vos marcaste la distinción entre un veto total y un veto parcial. Le recordemos a la audiencia, la ley salió con votos de 2/3 de diputados y de senadores. Eso en sí mismo no es un problema, salvo que la ley sea vetada por el presidente, porque le está marcando a Javier Milei la predisposición de diputados y de senadores de poder insistir y obligarlo a promulgar la ley aún en contra de su voluntad. Ese es el primer punto importante. El segundo punto importante es, una cosa es el veto total y otra cosa es el veto parcial. Porque Javier Milei tiene dos opciones para evitar tener otra derrota parlamentaria en el Congreso. La primera es conseguir que 1/3 de los diputados o de los senadores
no vaya en favor de reinsistir con la cuestión de la ley de movilidad jubilatoria, Sí. que recompone los saberes que perdieron los jubilados en enero. Entonces, lo que tiene que lograr es un bloque de 84 diputados o al menos de 22 senadores para que no suceda eso. Es difícil. Sí. Esta tarde a las 6 de la tarde en Casa Rosada va a haber un encuentro entre Javier Milei y los presidentes del bloque del PRO, de la Libertad Avanza y del Movimiento de Integración al Desarrollo, que son otros ex Libertad Avanza que volaron del bloque al principio en el medio del debate por la ley bases. Esa es una de las estrategias. La otra estrategia es un veto parcial. Vetar el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4, el artículo que recompone los haberes provisionales cuando crece la economía y dejarlo solamente al ajuste con inflación, congelándola en términos reales a la prestación previsional, y eso evitaría, por ejemplo, tener que pasar por el Congreso. Hay que ver si el presidente cumple su palabra o no, porque él ya dijo que el veto es total y completo a la norma. ¿Qué marco, ¿no?, le da a o sea, qué función va a tener en esta reunión de bloque el ángel exterminador? Bueno, el apodo que le puso el gran Turco Asís, uno de los periodistas políticos que siempre maneja información probablemente mala, pero que termina sucediendo. En ese sentido, Mauricio Macri viene en 4 reuniones consecutivas, casi semanalmente, con Javier Milei, donde se pone sobre la mesa que la relación personal entre ellos está excelente. No dicen nada de la relación política. Sí. Lo que sabemos de la relación política es que había abogados que pertenecían a la Secretaría de Inteligencia que estaban husmeando en causas vinculadas al expresidente de la Nación, que hay fondos que no están llegando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde gobierna el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri. Hay un problema respecto a los subsidios al transporte en la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno nacional empieza a retirar. Hay tensiones políticas por ese lado que ponen presión en la relación de quien supo ser el principal aliado, espadachín y garante parlamentario del gobierno, que es el PRO, con la Libertad Avanza. Me parece que es un tema importantísimo. No me sorprendería ver que una de las condiciones de negociación, más allá de algunos ministerios, por ejemplo, transporte, por ejemplo, el dominio de la AFIP, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a energía, que Mauricio Macri estaría pidiendo en función de una alianza, un acuerdo político con la Libertad Avanza, no me sorprendería que la titularidad de la Cámara de Diputados sea otra condición. Algo que en algún momento se puso sobre la mesa pidiendo que Ritondo sea el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y corriendo a Martín Menem, muy cercano a Karina Milei, de la presidencia de la Cámara de Diputados. Recordemos que la Cámara es... negociación, ¿no? Y me parece que todo el ruido que hubo en las últimas 2 semanas respecto a que el bloque libertario no se puede comportar sin que los tengan cortitos, que se pierden los debates en las comisiones y las votaciones en la conformación de comisiones, que hay elementos que no terminan de ordenarse en las votaciones, ponen presión para que esto suceda, sobre todo cuando son los propios diputados quienes eligen a su presidente, y ya vimos que hay un sector de la política en diputados que está bastante deseoso de correr a Martín Menem de la presidencia, y siempre le recuerda a Martín que ustedes son 37 y acá se pone de presidente a quien tiene el bloque mayoritario, a pesar de que sea oficialismo. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la mayor preocupación de los argentinos, Patricio? Bueno, nosotros desde Meraki hicimos una encuesta las primeras 2 semanas de agosto y les preguntamos a los tucumanos sobre el principal problema del país y el principal problema de Tucumán. Por primera vez en mucho tiempo vimos que las agendas nacionales y provinciales se sincronizaron. De repente, corrupción, pobreza y desempleo, tanto como principal problema de Tucumán entre los tucumanos y de la Argentina entre los tucumanos, son los mismos. El dato importante aquí está en el crecimiento de la pobreza y del desempleo como temáticas que preocupan, no ya en lo abstracto del país, sino en lo concreto y cotidiano del día a día de los tucumanos, y a esto sumarle otro elemento que va atado a lo que conversábamos recién. La inflación, que supo ser para el 25% de los tucumanos en junio el principal problema del país, hoy solamente es para el 12,5%. Quiere decir que se redujo a la mitad. Si la inflación es el principal ancla política de todas las políticas públicas del gobierno, y de repente, porque está estabilizada en un 4%, deja de ser percibido como el principal problema, el gobierno nacional se tiene que abocar a resolver otras cuestiones que surgen como problemáticas para la ciudadanía, y es aquí donde se escuda el PRO para decirle: Javier, tenés funcionarios que no funcionan,
casi al mejor estilo de Cristina Fernández de Kirchner. En el ámbito local ha llegado el día de ayer una nota, ¿no?, de Patricia Bullrich hacia el Ministerio de Seguridad en estos números que viene manejando. ¿Es tema de agenda hoy de los tucumanos la seguridad? La seguridad fue un tema de agenda y un tema muy candente de la agenda hasta el año pasado. Nosotros, que venimos midiendo desde por lo menos el año 2020 con Meraki, teníamos a la inseguridad y al narcotráfico, ambos en conjunto, primero, arriba del 30%. Lo dividimos metodológicamente para tratar de ver cuáles de los dos eran los principales problemas. Entre ambos, en algún momento llegaron a ocupar la centralidad de casi el 45% de los tucumanos. Hoy menos del 8% cree que la inseguridad es un problema en Tucumán. Eso es quizá una de las mejores noticias para el gobernador Osvaldo Jaldo, que hizo campaña apoyado en la seguridad y en el compromiso policial con la ciudadanía y con la principal obra pública que Osvaldo Jaldo quiere dejar, por lo menos en este primer periodo de gobierno, que es la cárcel de Benjamín Paz. Me parece que es quizá uno de los datos más alentadores de un gobernador que, como Javier Milei en el plano nacional, está corriendo esta carrera política solo y tiene más problemas al interior de su partido que al exterior. Bueno, lo hemos escuchado en su discurso, ¿no? Que daba en el PJ muchos mensajes, dejó en ese discurso el gobernador, ¿no? Si a alguien le quedaba dudas de que había, en palabras del propio Jaldo, grietitas al interior del partido justicialista, o que había dirigentes que comían en dos platos y otros que comen con la mano, de repente empezamos a ver que todo al interior del PJ no está tan ordenado como parece, más allá de que la línea política de Jaldo, desde que asumió como gobernador interino en su momento, fue buscar fortalecer al PJ como actor central del armado político provincial. Esto es importantísimo, sí, sobre todo cuando pensamos que el año que viene hay elecciones que van a elegir diputados nacionales y donde Unión por la Patria, que es un frente electoral, necesita del PJ para su conformación. El PJ es un partido. Como partido puede ir solo. Se especula con la posibilidad de que el PJ local busque algún tipo de posicionamiento al estilo cordobés, donde se desliga de la línea nacional y presenta a sus propios candidatos. Es la línea que Raúl Jalil en Catamarca, Ernesto Sanz en Salta están buscando hacer y que se está empezando a ver que la próxima conformación de la Cámara de Diputados puede tener muchos más regionalismos y mucha más fragmentación política que la que tiene hoy. Y eso es una gran noticia para Javier Milei, porque una cosa es negociar con 99 diputados de Unión por la Patria, todos juntos en bloque, y otra cosa es empezar a negociar con 3, 4, 5, 6 bloques de diputados chiquititos con intereses sectoriales y provinciales. Fue muy claro en el mensaje de Catamarca, ¿no? Cuando habló, hay muchas aceitunas en Catamarca, en estos mensajes que daba Osvaldo Jaldo, para los entendidos en la materia. En este caso hay un diputado que sería también uno de los apuntados en este caso, pero digo, hubo un ausente en esa reunión, en esa convocatoria, se lo justificó, ausente con aviso, estuvo presente en un acto previo por los 25 años de una institución, de una multinacional en Tucumán, pero no tuvo tiempo de ir 3 cuadras más abajo para reunirse. ¿Qué pasa ahí en el medio? Bueno, volvemos al tema de las grietitas. Recordemos además que Osvaldo Jaldo sabe algo de confrontaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Sí. Osvaldo Jaldo, desde su rol de vicegobernador, disputó una feroz interna en 2021 con quien es hoy su antecesor, su predecesor, que es Juan Mansur. Le disputó la posibilidad de incorporar a un diputado en la lista de los diputados provinciales que el peronismo ponía para competir a nivel nacional, y en ese sentido lo que vemos hoy es un Miguel Acevedo que busca distanciarse y mantener una tensa relación con el gobernador, al punto de que habilitó a un grupo de legisladores a presentar un proyecto sobre el tema que el gobernador quiere monopolizar para concentrar la agenda pública, que es la reforma constitucional. Es el tema que le quitó la agenda política a la oposición provincial, una oposición que hoy ve con muy buenos ojos al gobernador y no tanto a sus propios referentes. Recordemos que incluso el Partido Centenario, la Unión Cívica Radical, voló por los aires cuando se buscó ampliar la duración de los mandatos que caducaban ahora en septiembre de quien es diputado nacional Roberto Sánchez. En ese sentido, no solamente tenemos un grupo de 5 legisladores afines al mansurismo
que tensionan constantemente con Casa de Gobierno, al punto de que uno de ellos y la intendente que responde a su espacio estuvieron sentados con el propio Osvaldo Jaldo para resolver algunas rencillas, sino que también cuando Miguel Acevedo, vicegobernador de la provincia, llamó a todos los partidos políticos con representación en la legislatura a una reunión para tratar de ver cómo encaraban el tema de la reforma constitucional, hubo un gran ausente, y fue el PJ provincial. Fue el bloque justicialista del que solo estuvo la Burra Mancilla, legislador por la sección oeste. Claro, el presidente del bloque no estuvo. El presidente del bloque no estuvo y las autoridades principales del bloque no estuvieron, lo que es una gran ausencia y un gran desplante, dejándolo solo al vicegobernador con toda la oposición. Creo que eso marca un poco también el clima enrarecido que se vive al interior. Poco crecimiento de su imagen tiene que ver con esto de no tener como una estructura política, de ser visto desde lo institucional únicamente. Bueno, Miguel Acevedo viene de una carrera que es principalmente institucional y administrativa. Fue siempre funcionario público que estuvo con grandes responsabilidades, pero nunca se sometió al voto popular directamente, y eso habla un poco también de lo que le está costando terminar de instalarse en la agenda, más allá de que tiene un rol institucional de gran relevancia en una legislatura que Osvaldo Jaldo se encargó de casi hacerlo un ejecutivo con facultades limitadas, lo podríamos decir, porque empezó a trabajar con el transporte, con el boleto universitario gratuito, con el boleto estudiantil gratuito, porque tuvo mucha cercanía con cámaras empresarias, con cámaras comerciales. De repente la legislatura se transformó en un escenario de negociación política y un escenario importante. Hay que ver cómo sigue esto, pero porque... digo, ¿no le darían los números hoy a Miguel Acevedo si tomara la decisión de la que tomó Osvaldo Jaldo en su momento? Son perfiles muy diferentes. Osvaldo Jaldo es un hombre que viene con un camino electoral muy marcado y muy constante, sí. Y a Miguel Acevedo, en caso de, suponte que se da este escenario que vos planteás, de romper con Osvaldo Jaldo, de ir en una lista por fuera del peronismo o en una lista interna del peronismo, iría a su primera elección directa como candidato electivo. Me parece que hay una distancia muy grande entre ambos dos, más allá de el peso político que lo pueda respaldar. Sin embargo, sí, déjame decirte una cosa. Si el año que viene hay reforma constitucional y vamos a elección de convencionales constituyentes, en el marco de la elección a diputados nacionales, yo no sé qué puede salir de la elección de convencionales constituyentes y cómo se va a conformar. Porque Osvaldo Jaldo puede correr el riesgo de tener un presidente de la convención constituyente que no le permita hacer los cambios o que no vaya en línea los cambios con los que él plantea. Casi lo que le pasó con quien fue el último presidente de la convención constituyente que tuvimos en Tucumán, que fue Juan Mansur. El tiempo nos apremia, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿no? Este discurso del PJ echa por tierra aquello que se decía que el próximo año el gobernador iba a poner diputados para la Libertad Avanza, se decía mucho, ¿no? En este contexto y en esta línea que tenía el gobernador, que para el peronismo, digo, con el discurso que dio en el PJ. Es interesante lo que planteás, porque cuando nosotros le preguntamos a los tucumanos si hubiera elecciones a diputados nacionales, ¿por quién votarían? Más del 22% votaría directamente por la Libertad Avanza, aun cuando el 33% se identifica con ese espacio político hoy en día, siendo el espacio oficialista en Tucumán. Digamos que el oficialismo nacional en Tucumán representa más o menos al 33% de los tucumanos. En ese sentido, hay que ver cómo se configuran las listas. Probablemente sea una lista muy fortalecida dentro del PJ. No descartaría que otros actores busquen representar a la Libertad Avanza en Tucumán y hacerse con el nombre de la franquicia Milei en la provincia, y ahí yo sí pondría a actores relevantes, no tanto dentro del peronismo, sí cercanos a él, como por ejemplo una figura que hoy está desaparecida, pero que no dudo volverá a aparecer, que es por ejemplo Germán Alfaro. No dudo que Mariano Campero, con la ruptura que hizo de la Unión Cívica Radical, buscará instalarse como un referente en favor del oficialismo nacional, y no dudo que Paula Modeo, miembro de Creo, representante de Creo, hoy diputada nacional, busque su reelección en la banca en un espacio muy afín. No nos olvidemos además que hay un unibloque que se llama La Libertad Avanza, que está conformada por un miembro o ex miembro del PRO. No se terminó de saber si fue efectivamente expulsado o no del partido. Sí, un miembro que tuvo charlas directas con Catalán y que se conoce Voz Populi, que fue ofrecido al titular de Fuerza Republicana, pero para eso tenía que tomar decisiones extremas que no estaba en condiciones de hacerlo, ¿no? Eso. Además, escúchame, raro que un secretario del Interior, no es ministro, no tenemos ministro del Interior todavía, opine tan abiertamente sobre el sistema electoral de una provincia del interior del país en el marco de un debate nacional en el que se está viendo si pasamos
boleta única. No, me parece que ahí también hay otros ruidos y otros juegos que se están tejiendo y que no dudo que veamos coletazos en el corto plazo. Y que no lo está viendo el gobierno nacional. Nunca resultó a aquellos que vienen de afuera a intentar ser candidatos en Tucumán, ¿no? Estás hablando del ex ministro de Economía, Alfonso Pratgay. Exactamente. También pasó con los bolsos, siempre se me viene a la cabeza y nunca López. José López. O sea, no funciona, chicos. O sea, tiene que ser un candidato de la provincia. No funciona. Acordate, no funcionaban los outsiders hasta que llegó Javier Milei. Sí, pero yo sé que no es, una provincia sé que no es equiparable. Sé que no es equiparable, pero no estoy en condiciones de afirmar o negar con total precisión algo. Buen punto. Bueno, vamos a debatirlo entonces en los próximos meses porque estoy segura que va a tomar fuerza la figura de Catalán en la provincia de Tucumán. Gracias, Pato. No, muchísimas gracias por la invitación. Ahí pasaba Patricio Adorno, le dije Pato. Bueno, Pato para los amigos, especialista, ¿no? En este sentido, hablando de todos los temas, por supuesto, del ámbito nacional y el ámbito local, lo que está pasando en la política. Vamos a ver, porque nunca deja de sorprendernos la política día a día. Hacemos una pausa y ya volvemos.